Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Internacional Privado. Vamos a continuar analizando lo relativo a la entrada y salida de personas por territorio nacional y recordando un poco de lo que estábamos analizando en el último video, mencionábamos que cuando los extranjeros deseen ingresar a territorio nacional, deberán hacerlo a través de una visa la cual debe estar válidamente expedida por las autoridades competentes, eh, así como esta debe encontrarse vigente. Luego entonces, el artículo 40 de la Ley de Migración dispone expresamente que los extranjeros que pretendan ingresar al país deben presentar alguno de los siguientes tipos de visa, como pudiera ser la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, la cual autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional con el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a 180 días contados a partir de la fecha de su entrada. Asimismo, pueden exhibir visa de visitante con permiso para realizar una actividad remunerada, la cual autoriza al extranjero para presentarse igual a cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a la República con el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a 180 días contado a partir de la fecha de entrada, pero podrá realizar actividades con remuneración. De la misma forma, pudiera ingresar a través de una visa de visitante para realizar los trámites de adopción. Este documento autoriza al extranjero vinculado con un proceso de adopción en los Estados Unidos mexicanos a presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso al Estado mexicano con el objeto de permanecer en el país hasta en tanto se dicte la resolución correspondiente y en su caso se inscriba en el registro civil la acta del niño o niña adolescente adoptado, así como se expida su pasaporte respectivo y todos los trámites necesarios para garantizar la salida del niño o niña adolescente del país. Esta expedición de autorización solo procederá respecto de ciudadanos de países con los que el Estado mexicano haya suscrito algún convenio en la materia. También pudiera ingresar con la visa de residente temporal, mediante la cual se autoriza al extranjero para presentarse eh, en cualquier lugar destinado al tránsito de personas y solicitar su ingreso a México con el objeto de permanecer por un tiempo no mayor a 4 años. Asimismo existe lo que es la visa de residente temporal estudiante, que como su nombre lo indica, autoriza a un extranjero para presentarse en territorio nacional y solicitar su ingreso con el objeto de permanecer el tiempo en que duren los cursos, estudios o proyectos de investigación o formación que acredite que se llevarán a cabo en instituciones educativas pertenecientes al sistema educativo nacional y también podrá realizar actividades remuneradas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 52 fracción octava de la Ley de Migración. También existe lo que es la visa de residencia permanente que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito nacional, perdón, internacional de personas y ingresar a territorio nacional con el objeto de permanecer de forma de manera indefinida. Cabe precisar que los criterios para emitir las visas serán establecidas en el reglamento de la Ley de Migración y los lineamientos serán determinados en conjunto por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, privilegiando una gestión migratoria congruente que otorgue facilidades en la expedición de visas a fin de favorecer los flujos migratorios ordenados y regulares, privilegiando la dignidad de los migrantes. Asimismo, es importante aclarar que ninguna visa autoriza el permiso de trabajar a cambio de una remuneración, a menos que el documento así lo refiera expresamente.
Luego entonces debemos precisar que la visa entonces es el documento que acredita una condición de estancia y que desde luego autoriza a un extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso al país en una determinada condición de estancia sin perjuicio de que posteriormente obtenga una tarjeta de residencia. Ahora bien, respecto al trámite y expedición de las visas, el artículo 39 y 41 de la Ley de Migración establecen que el procedimiento de trámite y expedición de visas, así como su autorización de condiciones de estancia, estarán a cargo de las oficinas establecidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores en territorio nacional y las oficinas consulares de conformidad con la ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento. Cuando se trate de extranjeros, estos deberán solicitar la visa en las oficinas consulares y estas autorizarán y expedirán las visas de conformidad con las disposiciones aplicables. En los casos del derecho de preservación de la unidad familiar por oferta de empleo o por razones humanitarias, la solicitud de la visa podrá realizarse en las oficinas del Instituto Nacional de Migración y en estos supuestos corresponde a dicho instituto la autorización y a las oficinas consulares de México en el exterior la expedición de la visa correspondiente. Sin embargo, la oficina consular podrá solicitar del Instituto Nacional de Migración reconsidere la autorización si a su juicio el solicitante no reúne los requisitos establecidos en la ley migratoria y su reglamento. Y el instituto será quien resolverá en definitiva sin responsabilidad alguna para la oficina consular. De lo hasta ahora expuesto se desprende entonces que la visa es el documento mediante el cual el Estado mexicano otorga su autorización a un extranjero para ingresar legalmente al territorio nacional y solicitar según el tipo de visado su estancia en territorio nacional y siempre y cuando se reúnan los requisitos para su ingreso. La visa también se puede otorgar a través de medios y registros electrónicos, pudiéndose denominar visa electrónica o virtual. La visa, como ya lo comentamos, autoriza al extranjero para presentarse a un lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su tipo de estancia, siempre y cuando reúna los requisitos que al efecto establezca la ley para su ingreso y permanencia en territorio nacional. Por otra parte, cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Migración, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar el ingreso de extranjeros que soliciten el reconocimiento de la condición de refugiado, asilo político, determinación de apátrida o por causas de fuerza mayor o razones humanitarias sin cumplir con algunos de los requisitos señalados en el artículo 37 de la Ley de Migración y mismos que ya anunciamos con antelación. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de Migración, las autoridades migratorias podrán negar la expedición de la visa y la internación regular a territorio nacional o su permanencia de los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: por estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por un delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o en las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, o porque sus antecedentes en México en el extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública, cuando no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento y otras disposiciones aplicables. También cuando se dude de la autenticidad de los documentos o de la veracidad de los que fueron aportados, cuando el sujeto
cuente con prohibiciones expresas de autoridad competente y cuando así lo prevean otras disposiciones jurídicas de carácter migratorio. Las autoridades migratorias en el ámbito de sus atribuciones contarán con los medios necesarios para verificar los supuestos anteriores y para este fin podrán solicitar al extranjero la información o datos que estimen pertinentes. Asimismo, es importante precisar que el hecho de que el extranjero haya incumplido con los requisitos establecidos en las leyes migratorias no impedirá a la autoridad migratoria analizar de nueva cuenta la solicitud de visa, siempre que se cumpla con lo dispuesto en las normas migratorias. Ahora bien, en los casos en que el extranjero haya sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales, el Instituto Nacional de Migración valorará su condición migratoria atendiendo a los principios de readaptación social, así como a los relativos a la reunificación familiar. Por otra parte, cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Migración, las empresas de transporte internacional de pasajeros ya sean aéreas o marítimas, tienen la obligación de verificar que los extranjeros cuenten con la documentación válida y vigente que se requiere para internarse legalmente al territorio nacional. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Migración, los tripulantes extranjeros de empresa en tránsito internacional de transportes aéreos, terrestres o marítimos que lleguen a territorio nacional en servicio activo solamente podrán permanecer en el país por el tiempo necesario para reiniciar el servicio en la próxima salida que tengan asignado y los gastos que origine la presentación, deportación o salida del país de los tripulantes que no cumplan con dicha disposición serán cubiertos por la empresa de transporte para la cual laboran. Las empresas aéreas y marítimas, así como las aeronaves y los barcos de carácter privado que efectúan el transporte internacional de pasajeros, deberán transmitir electrónicamente al Instituto Nacional de Migración la información relativa a los extranjeros, la tripulación y medios de transporte a través de los cuales entren o salgan del país, pues así se lo exige el artículo 46 de la Ley de Migración. Finalmente, cabe precisar que por cuanto hace a la salida de personas del territorio nacional, deberán observarse las reglas establecidas en el artículo 47 de la Ley de Migración, por lo que se deberá hacerlo únicamente por los lugares destinados al tránsito internacional de personas. Las personas además deberán identificarse mediante la presentación de pasaporte o documento de identidad o viaje válido y vigente. Deben presentar al Instituto Nacional de Migración la información que se requiera para fines estadísticos y en el caso de extranjero, desde luego deberán acreditar su situación migratoria regular en el país o el permiso expedido por la autoridad migratoria en los términos que precisa la Ley de Migración. Deberán sujetarse además a lo que establezcan otras disposiciones migratorias aplicables en la materia. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley de Migración establece que la entrada y salida de mexicanos y extranjeros podrá realizarse libremente, excepto en los siguientes casos: que se haya dictado por la autoridad judicial alguna providencia precautoria o medida cautelar y que tenga por objeto restringir la libertad de tránsito de la persona, que se encuentre bajo libertad caucional en virtud de una vinculación a proceso, que goce de libertad preparatoria condicional, salvo con permiso de la autoridad competente, y por razones de seguridad nacional de conformidad con las disposiciones aplicables. Asimismo, tratándose de niñas, niños y adolescentes sujetos a un procedimiento de restitución internacional de conformidad con los tratados internacionales que México ha suscrito, y las personas que en su carácter de deudores alimentarios dejen de cumplir con las obligaciones que le impone la legislación civil en materia de alimentos por un periodo mayor de 60 días y previa solicitud de la autoridad judicial competente,
sin perjuicio de las excepciones previstas en la legislación civil aplicable, así como a todas aquellas conductas consideradas como delitos por las leyes penales correspondientes. Tratándose de extranjeros, el Instituto Nacional de Migración deberá definir su situación migratoria y resolverá con base en los procedimientos que al efecto establece tanto la ley de migración como su reglamento. El Instituto de Migración contará entonces con los medios adecuados para verificar los supuestos anteriores de conformidad con lo dispuesto tanto en la ley de migración como en la ley, como en su respectivo reglamento. Finalmente, cabe comentar que el artículo 49 de la ley de migración regula lo relativo a la salida del país de niños, niñas y adolescentes o de personas bajo tutela en términos de la legislación civil, ya sean mexicanos o extranjeros, por lo que a su salida de territorio nacional se sujetarán además a las siguientes reglas. Deberán ir acompañados de alguna de las personas que ejerza sobre ellos su patria potestad o tutela. En caso de que vayan acompañados por un tercero mayor de edad o viajen solos, se deberá presentar pasaporte y el documento en el que conste la autorización de quienes ejerzan su patria potestad o tutela ante el fedatario público o las autoridades que se encuentran facultadas para ello. Y el artículo 50 de la Ley de Migración refiere que el Instituto Nacional de Migración verificará la situación migratoria de los polizones que se encuentren en transportes aéreos, marítimos y terrestres y determinará lo conducente de conformidad con el reglamento de la Ley de Migración. Y bien, con esto estaríamos entonces dando por concluido el tema relativo a la entrada y salida del territorio nacional y consecuentemente estaríamos analizando en la siguiente sesión lo relativo a la estancia de los extranjeros en territorio nacional, es decir, bajo qué modalidades de estancia puede permanecer un extranjero en territorio nacional. Por el momento me despido, hasta pronto.